Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Por supuesto, para poder llevarles una serie de importantes análisis y temas de país. Queremos, como siempre, agradecer esa fiel sintonía que nos prestan a ustedes, que se encuentran desde muy tempranas horas de la mañana informándose con Telenoticias Megavisión. Luisa Mayoa y todo ese equipo de prensa que está siempre atentos a llevarles, por supuesto, toda la información importante ocurrida en nuestro país y el mundo entero. Hay que tener muchísimo cuidado con relación, y lo advertían ahí nuestros colegas, con relación a esta situación que siempre se presenta en la zona de Los Chorros, carretera Los Chorros. Así es que desde ya manténgase pendiente también para mantenerlos informados acerca de cómo se va a llevar a cabo toda esa tarea de poder facilitar nuevamente el tráfico por esta zona. Esta mañana vamos a hablar con dos analistas y conocedores en la materia política y de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a Misael Rivas. Gracias por acompañarnos. Él es criminólogo, también catedrático universitario. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Gracias, Juan. Gracias a la concurrencia y al grupo Megavisión. Vamos a hacer una hermosa tertulia. Buenos días. Por supuesto, quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Maldonado, también él es catedrático universitario. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Misael. Un gusto que esté ya mejor. Y buenos días a la teleaudiencia. Y esperamos que este espacio sea de mucho crecimiento para las ideas a través de los temas del país. Para este día, por cierto, se tiene previsto que autoridades del Tribunal Supremo Electoral hagan la convocatoria oficial para las elecciones del 2024. Esto es el punto de partida para hacer un análisis desde la perspectiva de ustedes, cómo examinan el clima electoral en el país, sobre todo a partir de la presencia de las fórmulas presidenciales y sobre todo la perspectiva que en algún momento entra en juego ahora a partir de estas nuevas modificaciones que han tenido la elección de legislaturas, así como también de gobiernos municipales. Fíjate que en principio me parece interesante el hecho de estar en un escenario muy singular, que va a ser histórico en este sentido, por dos cosas. La primera es por la presencia de la candidatura a la reelección por parte del actual presidente, que ha generado diversas opiniones y que está en ese contexto el debate entre la legalidad y la gobernabilidad. Ese es el punto principal dentro de ello, entre lo que la población quiere y dice versus lo que se establece e interpreta legalmente. Y por el otro lado también el escenario del voto en el exterior, que también viene a ser clave en este proceso como tal, este nuevo proceso que va a marcar esa tendencia de una nueva forma de elecciones a nivel del país. Y el tercer elemento, que no deja de ser también singular, es la nueva reducción tanto de consejos municipales como de diputados. Entonces, esos tres factores, esos tres climas vienen a ser muy característicos para esta elección y sobre todo que va a requerir esa dinámica tanto del Tribunal Supremo Electoral para posesionar bien en cuanto al tema educativo de cómo van a hacer este tipo de elecciones para que quede claro, y también la forma administrativa en que se van a desarrollar. Ok, Misael, vamos a ver cuál es tu lectura, que hemos estado a lo largo de todo este tiempo de alguna manera observando detenidamente por todo este clima político, partidario y digamos también de la sociedad misma, que ha estado muy activa, pronunciándose a través de las diferentes encuestas y particularmente la última, en la que se dan elementos de juicio muy importantes para analizarlos, ¿no? Sí, ese análisis incluso lo está interpretando todos los contendientes, porque hemos visto que las fórmulas presidenciales tienen una participación con la ciudadanía
muy extraña para las otras anteriores. Si ustedes se acuerdan cómo ha sido esto con Meeting, con su participación en redes, sin embargo ahora lo que nosotros vemos es que se están estancando en las participaciones en los canales de televisión que están siendo invitados, pero participación en redes positiva, que tengan las fórmulas presidenciales que van a contender contra el señor presidente y el vicepresidente de la República, son pero muy limitadas, si no es que sean nulas, a tal grado de que eso permite de que cuando ellos van a hacer algún tipo de presencia en la sociedad civil allá en sus comunidades, se preste a mucho error, que también eso hay que denotarlo, que se da muchísimo error a la hora de estarse presentando, a la hora de estarse conviviendo, porque se han fallado en un montón de cosas. Algo más que a mí me llama mucho la atención es que se sigue diciendo lo de la Constitución, y todavía es una noticia y una discusión muy fuerte acerca de lo que es la reelección, y muy claramente se ha sostenido de que va a ser legítima porque la sala dio esa sentencia y es de legítimo cumplimiento y obligatorio cumplimiento. Ahora, para lo cual, a tu criterio, el Tribunal Supremo Electoral, hablando de sus representantes o sus autoridades, no tienen nada más que acatarla, como en su momento he escuchado a algunos magistrados, a diferencia de otros que también estamos a la espera de ver cuál va a ser su postura a la hora de inscribirse. Sí, lo que pasa es que en nuestro país el máximo tribunal para todo es la Corte Suprema de Justicia, y por ende van las salas. Sí. El Tribunal Supremo Electoral tiene que acatar la orden de la Sala de lo Constitucional. La interpretación difusa, que tanto hay unos que han dicho que es positiva, que es negativa, otros dicen que no debe de darse, que eso es una inconstitucionalidad. Hay sin número de expresiones, y yo creo muy importante que debemos de entender algo muy cierto en este país. No podemos escoger qué sentencia vamos a acatar. Y eso es lo que la gente quiere darse con esta. Y sobre todo en el entorno de cada escenario electoral que se pueda dar, que si está en un candidato con una situación, otros que se van cambiando constantemente. Yo creo que el punto acá es que las autoridades, tanto judiciales, basan su interpretación en el entorno del país, pero también se debe respetar mucho lo que la ciudadanía en realidad requiere. Por eso hablaba mucho de conflicto de gobernabilidad versus legitimidad, ¿verdad? Así es. En ese entorno. Y por eso yo decía que es legítima, porque lo que sucede es que la ciudadanía actualmente se está expresando como nunca lo hemos visto. Y están hablando y diciendo de que se está haciendo lo que ellos quieren, es decir, el conglomerado. Acá nosotros no habíamos visto nunca un grupo parlamentario, por ejemplo, que estuviera tanto defendiendo los derechos de los salvadoreños. Y venía escuchando algunas interpretaciones, por ejemplo, que aquí tiene que ver qué es lo que va a esperar la población acerca de lo que es el papel de los derechos humanos internacionales. Porque siempre seguimos siendo los malos, que esto y lo otro, pero yo le decía a varios colegas, es que lo que sucede es que en nuestro país se puso un punto y aparte con lo que son las doctrinas anteriores que nosotros los abogados recibimos en las universidades. Por ejemplo, la de los derechos humanos, era protegerlo versus el Estado, pero lo que pasa es que nunca se concebió en la doctrina que hubiese una fuerza tan drástica como las maras, que teníamos que defender los derechos humanos de ellos por cómo se veían. Eso nos lleva a que el presidente da ese paso, lo ve y los reta. Ahí es donde viene el empoderamiento y la valentía del pueblo salvadoreño, porque lo que dice es, nos están defendiendo, y eso es lo que quieren. Ahora, sí debo de traer a la mesa lo siguiente: esa barrida que están dando para ver todos los malos elementos dentro de lo que es el partido Cian, esa nos está trayendo un mensaje positivo, diferente, y es mejor, dice la gente, porque he leído muchas interpretaciones, que sea ahorita, porque es el momento de que nosotros vamos a llegar a elegir a alguien y podemos decidir a quién no. Ahora, dentro de ese entorno también electoral del cual tenemos esta referencia, creo que hay que hacer notar que el tribunal
pues no va a dejar de ser vinculante a partidos políticos porque así está establecido. Sí, Es decir, ese es el factor clave para entender, porque se habla mucho de la parte de que los magistrados deben hacer o deben defender sus posturas en cuanto a sus posibilidades, pero en realidad viene desde la misma estructura que es partidaria. Ya a lo mejor, si fuese otro tipo de tribunal que tuviese otras contemplaciones, no, porque el tribunal acá hace todo, hace la cuestión operativa, administrativa, hace la parte jurisdiccional, entonces se vuelve juez y parte dentro de ese entorno. Entonces deberíamos tener una institución que en realidad pueda tener claro y diferenciado los diferentes entornos donde va a actuar para que pues sus resoluciones sean menos vinculantes, digamos, a lo partidario. Estoy totalmente de acuerdo, porque en ningún concepto de tribunal el juez va a venir a ejecutar. Eso se quitó. Por ejemplo, en El Salvador, quien manejaba en la década de los 90 hasta el 98 la investigación era el juez. Y el juez venía a juzgar, guiaba la investigación, etcétera, y ahí se cambió y dice, no, él solo tiene que juzgar, y se pasa la investigación a la fiscalía. Que ese es otro tema, pero eso fue correcto. Aquí debería haber algo parecido. Por ejemplo, deberían de tener también ellos algo parecido a las salas, que cada uno de los magistrados con su suplente guiara estas salas, llamémoslo de esa manera, para que puedan ellos empezar a juzgar e investigar todo lo que se está dando. Ejemplo, hay más de 20 denuncias y ya hoy tienen ellos un centro de monitoreo de los partidos, en donde dicen que hay más de 20 personas que han hecho propaganda adelantada. Y eso, por ejemplo, ¿quiénes lo investigan? Ahora ya tienen un grupo, según lo que estuve leyendo, que tienen un grupo que lo están monitoreando. Perfecto. Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo van a definir? ¿Cómo van a definir? ¿Cómo van a juzgar? ¿Verdad? Así es. ¿Y cómo van a poner una sanción si no tienen el respaldo que se debería? Por ejemplo, para mí, alguien que desobedeció al tribunal sabiendo que existe, hombre, ese se debería descalificar y no admitirle su inscripción, por ejemplo. Y eso debería de ser como un ejemplo a nivel nacional para ver un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hay otro punto también clave que para mí el tribunal debe estar viendo, aparte de las campañas adelantadas o de la propaganda también que se puede estar haciendo en estos momentos con candidatos que todavía no son oficiales porque no están inscritos, ¿eh? Sí. Es la parte de la violencia también electoral hacia las mujeres, que se ha hecho un estudio actualmente. Pero ese es uno de los grandes, digamos, como desafíos que se ha venido apuntalando como parte de lo que podría ser ejercer autoridad frente a este tipo de situaciones que, sin duda alguna, el tema de las redes sociales son inmanejables o intratables, claro, no sé, es como incontrolables. Sí, pero no estoy hablando tanto de, digamos, o debería hacerlo desde la parte sí, la mayor legal, parte pero cuando es vinculante entre actores políticos, que haya ese tipo de violencia, puede ser todavía actores mucho políticos, más afectado. pues sí, son actores políticos. Claro, entonces ese, o por lo menos debería haber un mecanismo mucho más fuerte para poder tener esa tendencia, dado que de 10 mujeres, 7 que participan en la política son violentadas de una u otra manera, bueno, sobre todo a través de la red si social, acaso llegan a ese número de 17, porque está ahorita una denuncia también de sectores femeninos que se volvió a quedar los partidos muy cortos con la participación femenina. Sí, de hecho solo hay una candidata. No hay de cumplimiento de la ¿cómo se llama? De la resolución del 30%. Sí. Dice que el que mejor llegó a 28%. Sí, y aún si vemos las propuestas de duplas presidenciales, solo hay un partido que lleva una candidata como presidenta. Nuevamente hay 12 partidos que no tienen esa visión. Entonces son escenarios. Está la de Nuestro Tiempo y la de Fuerza Solidaria. No, y también el grupo, el partido País. Que son los que, bueno, ayer por cierto estuvo acá Fraternidad Patriota salvadoreña, estuvo el arquitecto, el arquitecto, ¿verdad? Que por cierto por ahí nos hicimos un poco famosos. Quiero decir que es un lapso, a cualquiera a cualquiera le pasa, ¿verdad? Y creo que es una persona que no desmerece también ponderar
su actitud propositiva frente a este escenario electoral. Entonces, pero bueno, ahí sí nos hicimos virales. Claro. Pero de nuevo, el comparativo también con el colega periodista, un saludo muy especial para él, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay tres mujeres. Pero en este sentido, entonces partamos que son tres esa mujeres propuesta en candidatura. del tribunal o la actuación del tribunal no solo debería ser como el gran ejecutivo de la elección, el gran organizador, sino que podría generar nuevas propuestas o por lo menos un sistema diferente de elección en el que haya una distribución equitativa de participación entre hombres y mujeres. Sí, es que lo que yo estoy observando es que estamos volviendo a perder de vista la filosofía real de la política, y ahí es la gran diferencia de política y politiquero. ¿Quién la pierde? ¿Nosotros como población o los partidos? No, los partidos. No, el tribunal. Ajá. Porque lo que sucede cuando estamos viendo nosotros que el tribunal empieza a ejecutar su ¿cómo se dice? Su raíz política frente a lo que es el puesto, que ellos no pueden diferenciarlo, ahí es donde tenemos nosotros la falsa interpretación de la filosofía. Nosotros tres podemos ser uno, por ejemplo, de Arena, de Gana, el FMLN, y llegamos al tribunal. Pero desde que nos sentamos ahí, nuestra investidura de partido político debe quedar afuera, y tenemos que resolver con equidad, no con corazón político. Por esa razón, por ejemplo, es un ejemplo los tribunales internacionales, me refiero de partidos a países de primer nivel. Bien es cierto que tienen alguna tendencia, pero cuando ellos razonan en favor del pueblo. Y eso es lo que debe de entender el político salvadoreño, que cuando llega a los curules, llega a donde quiera que llegue, está ejerciendo para el pueblo. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo están haciendo ahora propuestas y están ejecutando eventos en favor de la población. Pero ¿qué es lo que hace la población negativa? Que es lo que todavía sigue con su atadura política. Eso está malo, eso ¿por qué? Y se empiezan a burlar. Y eso es lo que no deja que el salvadoreño común todo entienda que los proyectos de país tienen que defenderse como tal. Y ahí vamos a la elección. Cuando yo vengo y presento una politiquería de estarme burlando del otro, de estar haciendo tonteras, como ese pequeño error, por ejemplo, cuando uno se equivoca en una entrevista y lo hacen de una manera de burlarse exageradamente, ahí estamos perdiendo la perspectiva de país, porque entonces perdemos la motivación. Por ejemplo, el arquitecto dio unas posturas realmente, para mí, desde el punto de vista filosófico, pero encomiables, como lo dijo, qué es lo que dijo. Ahora, versus el fondo de su discurso lo traza basada en aspectos de reconciliación, de oportunidad, tomando como punto de referencia su fe, ¿verdad? Que creo que es válida dentro de un contexto de país. Sí, este país necesita mucho orden en eso, pero no quiero dejar que termines tu idea, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Es que cuando nosotros ya lo vemos y empezamos a ver, se está observando que el pueblo efervescentemente lo está exigiendo. Porque el pueblo dice, miren, yo voy a continuar apoyando al señor presidente y me voy a fijar a quién voy a mandarle a hacer este apoyo. Porque ya no está diciendo, hoy lo vamos a ir a sacar como se vio en la campaña pasada. Ahora está diciendo cómo enviarle apoyo. Ahí es donde el pueblo está dándole una lección a todos. No, por ejemplo, venir un señor magistrado del tribunal y decir, básicamente que va a dar su voto en contra de que el presidente se inscriba. Y no lo dio cuando el señor vicepresidente Sánchez Serén se inscribió para presidente de la República, si los artículos de la Constitución a él lo estaban sometiendo también a la palestra normal del salvadoreño, y no dijo nada. Y así podemos irnos revirtiendo todo. Entonces, estos son, como voy a tomar tus palabras, en los momentos históricos, y como dice Neto, donde la filosofía de cada quien puede contribuir con el gane. Por ejemplo, si tenemos un señor presidente que en toda encuesta va a ganar, y va a ganar, pero abruptamente, lógico es que tome lo que se le está dando para poder construir, y eso se refleja en lo demás. Aquí tenemos también el momento histórico, para tus palabras, que el Tribunal Supremo Electoral se le dé una nueva ley y cambie. Sí.
¿Por qué? Porque lo necesitamos. Ellos deben de ser magistrados realmente. Y es que en realidad no solo el tribunal, hablamos de que el país en general debe tener ya una visión más actualizada de muchos procesos. Y por ejemplo, solo para poner un caso, la forma de distribución de elección legislativa en la papeleta, que ahorita es un gran problema, que cómo se va a visualizar, la papeleta digital. Sí, la papeleta digital, por correcto. cierto, hubo una convocatoria para la Junta de Vigilancia y los partidos representantes, y todos coincidieron que va a haber un problema a la hora de poder identificar la papeleta en un móvil. Sí, correcto. Porque es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Porque hay muchos contendientes en el sentido de que todavía no se hace una representación muy específica de cada quien. Si es cierto, puede haber ahora saldrán X números de diputados por cada departamento, pero no tengo yo la representación de cada uno, como lo es en otros países, que si yo sé por quién voté, o por lo menos de esas que iban representando, a quién puedo ir yo a reclamarle. Entonces, por eso es que se hacen una infinidad de candidatos, porque dentro de cada sector territorial no hay una representación, y es ahí donde se dan esos procesos. Detallitos como esos son los que se deben ir valorando, reflexionando en la medida de una mejor ejecución del proceso electoral, y así se van a ir disipando aquellas dudas de si habrá o no habrá fraude, o que si ya está todo hablado, etcétera. Todo en el buen sentido, para que la población primero tenga la confianza de participar, porque esa es una situación muy, muy particular. De hecho, en la encuesta que sacaba la Universidad Francisco Avidía, me parece interesante que casi el 20% de la población está en que anulará el voto, aunque se va a abstener. Entonces, es eso, es de llegar a ese entorno nuevamente, de dejarle a la población que tenga confianza en el sistema electoral, pero que sea un tribunal o sean instituciones que verdaderamente tengan su capacidad de resolver, organizar y plantear propuestas diferentes. Ahora, pero la mayoría de los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos le dan el beneficio de la duda, pero mientras se dan algunos ciertos y de alguna manera del proceso, pues avalan el trabajo que hasta este momento se ha hecho, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que tú estás hablando, que están preparados para poder ejercer autoridad de cara a lo que ya en 4 meses estamos listos. Por esa razón inicié esta conversación con ustedes, trazando el punto de que para este día se hace ya la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos para participar de esas elecciones del 2024. Es que exacto. Yo creo que ese mote de fraude electoral, ya eso la gente hasta de chiste lo toma, sí, porque la verdad que hay varias premisas que hay que tomar en cuenta. Nadie ha reclamado un fraude electoral en ninguna elección, ni siquiera en la pasada de presidente, por ejemplo, mucho menos en las candidaturas legislativas. Y luego en los consejos todo ha salido bien. Ahora que sigan queriendo explotar, a la gente le da risa porque saben que se abocan y la gente dice, pues hoy vamos a votar más por quien sea, etcétera. ¿Sí, tú crees que se estaría teniendo una mayor participación de personas en los próximos comicios entonces? Yo creo que sí, porque las personas están muy convencidas y en mis redes tengo mucha confianza de estar platicando con ellos. ¿Te sirve de pulso para medir un poco? Pero es increíble, olfatear lo que está pasando? Es que es increíble cuando, por ejemplo, a mí me dice... por ejemplo, el doctor Viana me escribe de Australia y dice que va a dar su voto, que tenía planificado incluso venir para acá. Me dice otra familia, me dice vamos a ir a El Salvador, me dice por ejemplo la familia Romero que está en Maryland. Y de ahí me dijo otro señor, mi hija se interesó en sacar su DUI para votar en el exterior y la vino a inscribir como salvadoreña. Cuando vemos nosotros que en partes diferentes estamos viendo nosotros constantemente lo que es la participación ciudadana, están dando una lección a lo que es no solo El Salvador y los partidos, sino que el mundo entero. Y esto se va a reflejar. Todos están muy interesados, incluso cuando yo les estoy dando pequeñas lecciones de cómo hacer para votar, para preguntar,
Lo primero que denuncian es algunos consulados directos que dicen, miren, no nos dan la información. Y ya les digo, váyanse a la página de Relaciones Exteriores y denuncian. Y ya funcionaron, porque después dicen, mire, ya nos están dando información, ya nos están atendiendo diferente. ¿Qué significa esto? El interés que nunca se ha visto de un salvadoreño por lo que es una elección. Y esto lo vamos a ver porque lamentablemente hay gente que todavía apoya algunas instituciones políticas que están siendo 100% rechazadas por la gran mayoría. ¿Por qué? Por todo lo que se va. Y pero también no pierdas de vista, perdón, y en esta conversación, en este análisis abierto que estamos haciendo, si tomamos como tu punto de referencia lo que tú hablabas de la Universidad Francisco Gavidia, y el tema del abstencionismo y el voto es bastante significativo, ¿no? Claro, yo sí, bueno, ¿sí? Se dice que hay un poco de ese punto, sí, de que, bueno, hay más motivación. Sí, hay un reflejo ahí de algo, ¿no? Sí. ¿Qué será? Para mí, hay cerca de un poquito más de 6 millones dentro del padrón electoral que están a votar. 600 creo que es. 600, algo por ahí. Pero de ese, yo no creo que sea tan alta ahora la participación electoral, desde mi punto de vista. Sí. Porque el grado de desafección electoral sí es bastante fuerte. Creo que el punto fuerte ahora, o donde hay más interés, es en el lado del exterior. Ahí es donde sí valoro de lo que dice Misael, porque se presenta una imagen de país diferente. Pero internamente no es por el sistema electoral, digamos, en el caso del tribunal, como lo habíamos estado hablando, no es nada por eso. Es por la visión de la población, de muy gran porcentaje de la población, que ya no ve o encuentra en los partidos políticos una diferencia. Corramos la mesa al escenario legislativo como parte del resultado. 58 nuevas ideas, uno del Partido Arena y el otro del Frente. En uno de los dos escenarios, porque son dos los que yo he visto. La que están diciendo es la última de la UFG. De la UFG, ajá. Sí. Pero yo he visto otro que me llamó mucho la atención, en donde ponen 12 diputados de diferentes partidos. Y lo que me llama mucho la atención... Estás hablando de 48 entonces para nuevas ideas, y 12 repartidos entre todos. Sí. Pero ¿cuál es esa encuesta que no la he visto? No me acuerdo ahorita realmente, pero yo vi esa, y lo interesante que me llamó la atención era que le daban a Arena 8 diputados. Y ahí sí discrepé mucho de la interpretación que le daban, porque daban esos 8 diputados repartidos, y daban incluso 2 en San Salvador y 6 repartidos a nivel nacional. Cuando yo veo eso y veo la de la UFG, lo que me trae a cuenta es que tristemente para los salvadoreños, a la hora de la votación vamos a ver la realidad, porque muchos dicen me voy a abstener o lo voy a anular. Sin embargo, sí se tiene que ver mucho las áreas en donde se hicieron las encuestas, y en El Salvador las encuestas particulares, con el debido respeto a las instituciones, principalmente académicas, hacen mucha encuesta en lugares focalizados. De repente, cuando quieren presentar una situación, se van, por ejemplo, al lado de Ilopango, Sayapango o San Martín. O a las cabeceras, ¿verdad? Así es, y luego se van a otras, las cabeceras. En cuanto que en El Salvador, por ejemplo, si yo hago una encuesta, y la voy a hacer sencilla, en 3 puntos, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y Santa Tecla, eso me va a aventar una perspectiva diferente. Ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cómo ven la situación interna de los partidos políticos entonces? Pasemos un poco a ver ese examen de comportamiento que tiene, ya que pues hemos analizado lo que significa en temas de administración electoral las funciones del tribunal, ¿no?, que es competencia de ellos. Voy a hacer una pausa, no me cambien, regresamos, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Hablábamos extra cámaras que hay un factor de rumorología que a mí en lo particular nunca me gusta tomarlo como punto de referencia para los análisis, porque rumores son rumores, ¿no? Pero por ahí, hablando un poco de las candidaturas, he escuchado decir de que pareciera ser de que no hay como una especie, si lo queremos ver ya a nivel de interpretación muy personal, de actuaciones o roles
de las candidaturas presidenciales. Eso me lleva a pensar un poco que a lo mejor a preguntarme qué estará pasando. Yo creo y no quiero montarme en el rumor de decir, ahí dicen que una fórmula ya no quiere ir por los resultados de la encuesta. Son rumores, ¿no? Hasta no creer, como decía Santo Tomás. Yo escuché bastante eso, pero el problema es que, por ejemplo, el de esta persona, dicen que la inversión económica que ha hecho, lo escuché incluso en un programa radial, que la inversión de esta persona es demasiado grande, que ya de su bolsillo puso mucho dinero y los resultados que están reflejando, me imagino que esta persona está haciendo su propia encuesta o su propia monitoreo, no le está dando el resultado. Luego dicen de que es el momento, lo oí también en un programa de cable, que es el momento de que se unan, que si se va a abandonar, que se unan con otro y están reflejando ya incluso el partido. Hay formulaciones de propuestas que al final te dicen, miren, deberían decir esto, pero eso surge del análisis, no de una actitud directa del partido. Por eso examinemos de acuerdo a la opinión de ustedes cómo ven la situación interna de los partidos políticos. Esa es otra situación, nunca se había dado. Como siempre había sido fórmulas muy fuertes, ¿verdad? Según vamos a irnos al 2015, que era, de 2 partidos, eso era lo fuerte y la gente por ahí se iba y todavía había apoyo. Pero ahora se están viendo situaciones políticas muy diferentes. En primer lugar, cuando hacen la interpretación, vámonos a los legisladores. Dice que van a afectarlos a todos, que no sé qué, pero dejaban a los SIAM afuera. No, es al revés. Si es que un cambio en las reglas de juego afecta a todos los participantes. Lo que sucede es que cuando tú venís y presentás una encuesta, presentás la votación después y cruzas esa información, te das cuenta de que realmente en la anterior legislatura, como la teníamos antes, no es que fueran representados minorías. Representás minoría cuando tenés que la minoría tiene fuerza, pero no puedes decir tú que una minoría tiene fuerza cuando un diputado llega con 1060 votos. Y eso no es una representación real de una minoría a nivel nacional. ¿Por qué? Porque como tú decías, Juan, no existe una forma de aislar los votos y decir, por ejemplo, la población de madres solteras votó por X fulano. Eso no lo puedes decir. Entonces no puedes decir cuál es la minoría representada, porque a ese diputado también le cayeron votos de personas que no son minoría. Entonces, eso es jugar con la población y la población ya se dio cuenta. Así es como llegamos a este punto. Ahora, dentro de este contexto también de situaciones de los partidos políticos, hay que ver 2 perspectivas. La primera, desde el aspecto democrático, llamémoslo de ese sentido. Para mí el término democrático o democracia puede ser interpretado de diferentes maneras, pero dejémoslo desde el lado común, general, de participación. Hay 13 partidos políticos, eso indica que hay pluralidad. Eso indica que si hay libertad de asociación, asociación política, me refiero, por supuesto. Libertad de participación ciudadana, etcétera. Entonces, ese es un indicador de que sí hay posibilidades de desarrollo. Ahora vámonos a la realidad, que es donde más interesa en este contexto. Y es que la realidad indica que la población difícilmente no apuesta por proyectos nuevos que no tengan liderazgo, que no provengan de una base sólida y que generen propuestas nuevas, diferentes. Eso ya la población se ha demostrado y por ello es que la apuesta por partidos pequeños no crece, porque en realidad no se ve una forma diferente de hacer política, y más que de hacer política no se ve un liderazgo o alguien que represente ese liderazgo, que presente una plataforma política nueva. Y sobre eso, si se dan las rupturas internas de que viene de la sociedad civil y que no fue la sociedad civil lo que lo pronunció, sino que ya son intereses, vienen aún más las rupturas. Yo siempre he creído de que sí es necesario abrir oportunidades para partidos, pero en la medida que se abran o no hagan coaliciones, entonces vamos a tener esas fracciones minoritarias, en donde para mí hay un partido que va a dominar, que estamos claros que es Nuevas Ideas. Después hay 3, 4 partidos que van a estar sobreviviendo, pero ahí el resto van a sobrevivir en esta elección. Es decir, que según la encuesta hay una condena, como ellos mismos han reconocido, para desaparecer mucho. Pero es por eso mismo, porque no hay renovación, y aquellos partidos políticos nuevos no tienen algo diferente. Creo que el hecho de sacar, si hablamos de las presidenciales, la tienen complicada. Sí.
¿verdad? Porque El deben llegar al camino 1%, por lo menos. de inscribirse presidente a la reelección, obviamente la ganaría según la encuesta. Sí, fíjate, y Misael. Tener 58 diputados y ponerle que si fueran, digamos, menos, todavía el espacio, el margen para los otros partidos es menor. Fíjate que yo interpretando los datos también de la encuesta de la Francisco Gaviria, que ha sido la más fuerte, me llamó la atención un resultado. Y es que si sumamos la intención de votos de la población hacia los partidos políticos que no son nuevas ideas, suman cerca de un poco más del 20%, casi 21%. ¿En total? Sí, en total, entre todos los partidos que estaban hasta esa encuesta. Los 12, digamos. Sí, digamos, los 12, correcto. Y el voto nulo y la abstención casi llegan al 20%. Es decir, que digamos, si fuesen esos dos resultados, se van a segunda vuelta entre ellos. Entonces, eso ya es un indicador de que esa desafección política de la que mencionaba debe llamar mucho la atención a los partidos, en el sentido de hacerse una radiografía. Y hablo de los partidos en general, porque hay que hacer valer algo. Y desde mi interpretación, en realidad, en esta elección tampoco es que Nuevas Ideas tenga un posicionamiento elevado, es decir, sí tiene un posicionamiento grande, pero resalta más la figura del presidente como tal. O sea, es un dominio del presidente, no del partido. El partido, a la hora de medirlo, si lo vemos, anda por cerca de un 58% ahí de aceptación en general, en promedio, entre todas las tendencias electorales. En cuanto a diputados, en cuanto a consejos municipales, todavía baja un poco más. Entonces, eso indica de que el posicionamiento del partido, bueno, hay una pregunta ahí que se hacía de la importancia de ellos, y cuando ponen la figura del presidente, de la Constitución, de la religión y del partido, el partido tiene un menor porcentaje. Es el último, creo. Sí, es el último, correcto. Porque entonces la gente ya no piensa tanto en la fórmula como el del partido en sí, sino de esa proyección que dan las figuras, que es el caso del posicionamiento que ha tenido el presidente. Fíjate que esa interpretación que estás dando creo que está muy apegada realmente a lo que está reflejando todo lo que es la población salvadoreña en el común de ir, como dicen, ayer emprendí esta frase, de labio a labio. Porque la gente se está preocupando más en discutir con otro salvadoreño, y eso a mí me agrada porque estamos en presencia de lo que es la madurez electoral. Versus a esa situación, yo lo que estoy leyendo con esto de la encuesta de la UFG, porque me parece que había una sumatoria, me parece que hay en donde dice que es más o menos como el 1 punto algo, sumando a todos los grandes, porque te ponían Arena con el 4 punto algo por ciento, el FMLN el 1.7, 1.8%, PCN, PDC no llegaban ni siquiera al 1%, y luego estaba la chiquitinada, con mucho respeto, porque todavía son chiquitines en adeptos, que era la gran mayoría. Si nosotros no fuéramos a la realidad, Arena va a sobrevivir, sí. El FMLN va a sobrevivir, pero no debería de sobrevivir el PCN y el PDC. Y voy a traer a recuerdo una situación que se dio anteriormente, cuando el PDC y el PCN, ¿se acuerdan ustedes? En una elección desaparecía. Se sacaron un decreto legislativo para revivirlo. Como dieron, una de las considerando fue como interpretación política histórica de base del país. Y entonces, ¿por qué no revivieron al PRU, al PPS de aquel entonces, sí, no al nuevo? Entonces, ahí es donde vemos nosotros que a veces la memoria histórica salvadoreña la manipulan para que no se acuerde la gente de las metidas de pata, y perdónenmelo, pero para que lo entendamos bien, que se han cometido. Ahora estamos frente a una situación que nos va a permitir, por ejemplo, que desaparezcan 9 partidos políticos o 10 partidos políticos. Pero ¿qué va a suceder? Se van a encontrar una forma para poder presentar hasta inconstitucionalidades o amparos para no desaparecer. Por lo tanto, hoy deberíamos de ser también los salvadoreños atentos a lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque hoy es cuando el salvadoreño debe de ver que se va a rebalsar su pensamiento y va a empezar a contaminar o a fortificar a los partidos políticos. Yo preferiría que los va a fortalecer. Dentro de esa misma dinámica interna de los partidos, yo he sacado algunas valoraciones también que creo que
reflejan la vivencia de estos, y es que primero no hay un proyecto innovador, digamos, proyectos políticos innovadores o propuestas políticas innovadoras. ¿De qué lado? Del lado de los partidos en general, contendiente, okay, ¿verdad? Que puedan hacerle frente a la dinámica misma del presidente y sus propuestas. Eso mismo hace que no lleven a candidatos que forcen el liderazgo. Y yo le he insistido siempre, tampoco es que un candidato que vaya a una elección como la actual, que en 6 meses se vaya a posicionar y ya va a tener presencia. Los liderazgos de los candidatos se viene construyendo por tiempo. Por otro lado, hay también otro lado característico, es que también se hace énfasis ahora en que sean candidatos de la diáspora. Es decir, que han vivido en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, que vienen a participar. Entonces, trae tal vez no un conocimiento pleno de la realidad del país. Es decir, pueden estar interesados en aportar al país, pueden tener conocimiento, pero no de la vivencia del ciudadano que vive aquí, del que sufre a pie, ¿verdad? Entonces, esa idea es muy particular. Te voy a sumar algo más. Aquí están criticando y ponen cosas como, por ejemplo, en chiste, ¿y dónde está el aeropuerto? ¿Y dónde está el tren? No leen que ya fueron asignados esos proyectos y que se está esperando en el precio. Lo que no detectaron, y te lo voy a decir acá. Sí, pero también, perdón que te interrumpa, porque no solo eso, también hay en los municipios hay un reclamo que lo puedes escuchar también de la población en cuanto a obras. Y esto tiene que ver mucho con, bueno, por cierto, hay una pregunta ahí que tiene que ver mucho con ese termómetro de la población que no ha sido tal vez medido, pero hay insatisfacción por los proyectos de desarrollo local. Sí, para los consejos de gobiernos municipales y también de los proyectos que en algún momento no se han hecho localmente. Estoy de acuerdo. Sí, pero lo que yo iba a poner ahorita, la pregunta. Sí, lo que yo iba a poner en este momento era un termómetro que nadie ha tomado en cuenta. ¿Cuánto escuchamos nosotros que le iban a dar el voto en el exterior y se los vinieron trayendo aquí, y todos venían mejor a votar porque nunca se les daba? Ese importante es un reflejo de rebote. ¿Por qué? Porque hoy sí se les dio. Hoy sí ya está determinado, ya se sabe cuál es la regla del juego, que van a poder votar en el exterior. Y esto, a todos los salvadoreños que se tienen parientes en el exterior, rebote y le dicen, mira, nos cumplieron. Y esa situación le da la esperanza en el subconsciente político de la persona que va a seguir cumpliendo. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo de las municipalidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, he visto en municipalidades que yo he preguntado si son del partido en el gobierno o de otro, dicen no, sí son del partido en el gobierno, y otros dicen no, aquí no, el alcalde de Arena, el alcalde del PCN, y están haciendo obras. Lo que sucede es que no puedes concentrar una valoración van a ser ahora 44 municipios, ¿verdad? Pero van a ser siempre 262 municipalidades, no municipios, pero municipalidades. No puedes concentrarlo en una persona y un equipo que va a valorar, y que todavía tenés la conciencia de que la valoración de va a ir sujeto a una situación determinada. Por lo tanto, yo creo que esto debe haber una dinámica para mejorar esa parte. Claro, y esa es la realidad que la misma población indica dentro de sus acciones. Por ejemplo, si se va a dar esta realidad de la disminución de municipios, en la propuesta ideal es que sea para un mejor control del dinero que lleve. Bueno, se supone que ese era el fondo de toda la la reforma, ¿no? Sí, claro, y que lleve más desarrollo a los municipios que tienen menos acceso, o por lo menos que tienen menos ingresos a través de sus impuestos. Pero eso mismo puede ser un medidor cuando ya se implemente, para determinar si la acción fue positiva o no. Municipios. Porque, por ejemplo, caso de la pregunta que formula acá es que dice Ernesto, y mi opinión es que mientras no haya un partido político igual o mejor que la bancada, dice Cian, así es el comparativo, nadie va a creer en los demás partidos, así ellos prometan lo que quieran, ya nadie les cree, o digan lo que digan las encuestas, no mienten. Bueno, y es que tiene tantas razones que, por ejemplo, el señor diputado que está ahorita emproblemado y que se ha hecho viral, él ya estaba en formación o era parte de un partido nuevo. Y eso no puede estar reciclando diputados que han cometido errores y que la gente los está odiando. Toda esa situación no se puede. Tampoco puedes venir y decir que te has renovado solo porque llevaste una candidata joven,
Por ejemplo, en Santa Tecla está llevando el FMLN una candidata joven que nunca le habían dado oportunidad, pero ahora es necesario utilizar a la jovencita. Ahí estamos en el error porque la gente ya no es la persona con la que se jugaba anteriormente, ahora es la persona que analiza, y eso es lo que también les quita votos, porque dicen, están jugando conmigo, y la gente está molesta. Y ya estamos hablando de consejos municipales, porque dicen, bueno, ¿y a esta por qué nunca le dieron? ¿Por qué no fue regidora? ¿Por qué no fue tal cosa? Ahora se están aprovechando, y ahí es donde deben de llevar la inteligencia. El FMLN, por ejemplo, acordémonos que viene de conformarse de la guerrilla, que eran un montón de facciones. Ellos pueden elegir una facción de ellos para potenciarla diferente. Voy a aprovechar estos últimos 2 minutos que nos quedan para un análisis concluyente sobre esa visión misma que hemos planteado sobre la mesa de cara a la formulación y evaluación del trabajo del tribunal, de los partidos políticos, las fórmulas, y ahora el momento más desafiante es lo que a partir de esta convocatoria del tribunal surge en adelante. Deben ser propuestas bien pensadas. A mí me llama mucho la atención que hay pocas coaliciones, por ejemplo, que se están pensando en realizar. Gran divorcio, ¿sí? Y eso también puede llevar a un hundimiento todavía mucho más fuerte. Entonces, todo este panorama, lo que nos está presentando es un reto muy particular. Ok, para el voto en el exterior dice... Habrá para el voto en 1.633 centros de votación en 137 ciudades. En 44 países. ¿Tendrá el tribunal capacidad de cubrir logísticamente? ¿Empleos de Cancillería harán trabajo? No, es que ahí no es el tribunal solamente. Cancillería se tiene que apoyar con la sede de la embajada y los consulados, que esa es la fórmula, y lo que deben de hacer es que cada ciudadano, y esta es mi recomendación al ciudadano en el exterior, empiece a mostrarse ante cada consulado para que sepan el interés y que ustedes están poniendo la presión que se haga bien, porque el personal sí lo tienen. La capacitación no es ni siquiera algo tan complicado. Sí tienen la capacidad, hay que confiar. Y cierro diciendo esto, yo creo de que nos quedamos cortos porque viene lo más pesado. Después de mañana va a haber otra reacción más, que yo creo que van a surgir encuestas diferentes, porque mañana es la verdadera situación, entre mañana y el 26 de octubre, para ver quiénes son los contendientes reales ante una postulación presidencial, una postulación legislativa y una de consejos municipales. Ok, bueno. Sí, el punto es que la población debe estar consciente de lo que ha vivido, de lo que vive, y si considera que necesita otras propuestas, pues que lo haga. Si considera que está bien, que lo haga. Todos tenemos el derecho de elegir y de pensar libremente. Habrá más material, sin duda alguna, de ahora en adelante para poder conocer. Hoy viene lo bueno para la discusión. Una vez ya la convocatoria. Gracias, Misael, por muchas gracias, estar Ernesto, con nosotros. Y gracias a la población y a Megavisión. Muchas gracias. También te agradezco a ti, Juan. Gracias, Ernesto. Un gusto, Misael. Saludos. Gracias. Les agradezco a ambos el que nos hayan acompañado en esta primera parte. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, una evaluación de la política de atención a la niñez desde la perspectiva del gobierno. Estarán con nosotros, desde luego, nuestros invitados, el ministro de Salud y también responsables del área de la oficina de la primera dama de la Secretaría de la Primera Dama de la República. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión, desde luego por ponernos al tanto de cómo está esta situación, especialmente a raíz de la situación, como lo decían, bien atemporalada que tenemos y que nos impacta directamente en algunas zonas muy, pero muy sensibles y de alto riesgo, como en algún momento es lo que veíamos ahí, la zona de Los Chorros. Y por supuesto, la atención que debemos de ponerle al llamado de las autoridades para evitar tragedia, ¿verdad? A raíz de las constantes lluvias que se van a mantener para las próximas horas. Pero vamos a hacer una evaluación acerca de la política de fomento y protección que impulsa el actual gobierno, especialmente para poder atender a la niñez. Y vamos a hacer una evaluación de cuál es el marco legal que desde luego determina todo el desarrollo de varias leyes que hoy en día están predominando y precisamente bajo ese enfoque de apoyar a la niñez. Y
Vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, Francisco Alavía, esta mañana. Gracias, ministro. Bienvenido. ¿Cómo está? Un placer poder estar acá y informar a la población. Un saludo, Elisa. Un saludo a todos los salvadoreños y sobre todo por este espacio que nos permiten comunicar. Gracias también, Elisa Gamero, coordinadora de proyectos de salud del despacho de la primera dama. Gracias por acompañarnos, Elisa. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por este espacio. Muchas gracias al señor ministro de Salud por acompañarnos y a la población que nos sintoniza. Bueno, esta política liderada e impulsada precisamente del despacho de la primera dama ha logrado que en el país se tenga la aprobación y la implementación de la ley Crecer Juntos, ley Nacer con Cariño y en especial la ley Amor Convertido en Alimento. Esto se da desde luego pasado el mes de agosto, que también tuvimos el mes dedicado a la lactancia, ¿no? Entonces me gustaría que hiciéramos una evaluación con relación a estos temas. Bueno, Ernesto, comentarle también a la población de que, como tú ya lo mencionabas, tenemos 3 leyes que son sumamente importantes. Nosotros le decimos a la ley Crecer Juntos, que es la ley como sombría o la ley marco, que pone, digamos, al centro a la primera infancia y hace visible una población que definitivamente por años había estado olvidada, entre otros derechos y otras deudas que teníamos como país en ese rango poblacional. Luego hemos estado aquí también conversando contigo sobre la ley Nacer con Cariño, que también pues pone en el centro de la atención médico materno-infantil a la mamá, al bebé y a la familia. Y luego viene la tercera ley, que es Amor Convertido en Alimento, que lo que busca es generar un marco de derechos y un marco legal también para poder garantizar que las familias y especialmente los bebés puedan recibir una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años. Entonces pone un marco de acciones que se deben de realizar por parte del Estado, por parte de la empresa privada, nosotros como ciudadanos, para garantizar que esto suceda, y le dimos un impulso muy importante durante el mes de agosto a estas acciones y les dimos como más énfasis para poder, digamos, garantizar de que realmente las acciones tuvieran un mayor resultado. Ministro. Yo creo que es bien importante el comprender todo esto, porque existe el pensar que tal vez solo se estén haciendo un énfasis en ciertas partes de la atención de la primera infancia, y hay que comprender lo macro que conlleva todo el marco normativo, y es que no solo estamos velando por el nacimiento, no solo estamos velando por la lactancia materna, sino que se está velando integralmente por toda la primera infancia, y esto se enlaza perfectamente con otras situaciones en las cuales pues también implica el tema y los aspectos educativos en todo el proceso de desarrollo infantil que van teniendo pues nuestros niños y todas las familias salvadoreñas, y sobre todo en el que al final son marcos normativos que tienen incidencia puntual en cada una de las familias salvadoreñas. Por ejemplo, el caso, uno pensaría que la atención debería de estar enfocada solo en el momento en el que el niño ya nació o la niña ya nació, y no, este marco normativo o la ley Nacer con Cariño implica incluso previo al nacimiento el tomar medidas pertinentes para que todo este proceso esté lleno de información, esté lleno de tranquilidad, las madres sepan en todo momento lo que va sucediendo, pero también en paralelo se van incidiendo temas en los cuales vamos fortaleciendo el tema de la lactancia materna desde un inicio, que tiene que ver con la relación al previo al nacimiento. Entonces todo esto va fomentando en la madre un ambiente especial en el cual hay mucha riqueza de información, hay mucha comprensión, mucho cariño, mucha integración en su red de apoyo, en su familia, en las personas que están cercanas, para que en el momento adecuado en el que cada una de estas estrategias tenga incidencia, como lo son la lactancia materna, ellas tengan toda la confianza de poderlo alcanzar de la mejor manera. A ver, ¿y qué experiencia o qué a partir de las actividades que se llevaron a cabo el mes pasado en el marco de este mes que se dedica a la lactancia de agosto nos deja? Bueno, una de las más, digamos, emblemáticas es las salas de lactancia. Creo que también en ocasiones anteriores hemos podido compartir la importancia de por qué tener salas de lactancia. ¿Qué es una sala de lactancia? Bueno, la sala de lactancia lo que permite es que en cualquier espacio en el que una mujer se desarrolle con su familia y con su bebé, encuentre un lugar dedicado a poder amamantar a su hijo o extraerse la leche. Esto es sumamente importante porque primero contribuye a que cuando las mamás tienen que regresar a sus entornos laborales, encuentran, digamos, este tipo de prestaciones para que, aunque ella esté laborando, pueda extraerse la leche y continuar
nutriendo a su bebé. Pero por el otro lado también tuvimos el ejemplo durante estas vacaciones de agosto de cómo esto también se puede hacer en espacios públicos. Tuvimos salas de lactancia en Ciberland duraron las ferias agostinas. Las mujeres que trabajaban también con sus comercios y sus ventas dentro de Ciberland pudieron hacer uso de esta sala de lactancia. Y nos decían, normalmente cuando estábamos en medio de la venta nos tocaba allá debajo de aquel palito en la acera amamantar a nuestros bebés. O no tener una posibilidad de extraernos la leche bajo el sol, en calor, y aquí tenían un espacio dedicado completamente hacia eso. También hubo otra sala de lactancia en la Plaza El Salvador del Mundo, también en el Parque Cuscatlán. Por el otro lado también se abrieron salas de lactancia en los puntos fronterizos, no solo para las mujeres que transitan y con sus familias y viajan entre fronteras, sino que también para las mujeres comerciantes que hacen uso de las fronteras por igual y las mujeres que trabajan en estas áreas. Entonces se dio un impulso muy importante a las salas de lactancia durante este mes de agosto, y sin dejar atrás también todo el impulso que la empresa privada también le dio a aperturar salas de lactancia. A ver, Elisa, esta ley contempla tiempos, ¿no? Los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años o más, ¿sí? Sí, eso quiere decir, y también aquí el ministro me puede complementar, sobre la importancia de poder informar, acompañar y educar a las familias en el sentido de que durante esos primeros 6 meses de vida el bebé no necesita absolutamente nada más que no sea la leche de su mamá. Hay muchos mitos alrededor de si le damos otro tipo de alimentos o si complementamos con otros alimentos. Definitivamente durante esos primeros 6 meses la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita, y eso es muy importante poderlo trasladar a las familias, porque hay muchos mitos alrededor relacionados con si el bebé no se llena, si mi leche no es suficiente, qué pasa si la leche no me baja, no es que se quedó con hambre. Entonces son todos esos aspectos que hemos ido trabajando alrededor de diferentes profesionales de la salud para garantizar que las familias tienen un entorno seguro en el cual pueden obtener esta información. Ok, el complemento no lo es todo a partir de productos que no sean lo que verdaderamente es la propia madre a la hora de amamantar a su bebé, ¿no? Totalmente, no, lo único y exclusivamente necesario es la leche materna. Y yo creo que es muy importante resaltar que la evidencia que está a nivel internacional en todos los diferentes entes de investigación han arrojado que la madre es quizás, y no solo quizás, la mejor opción en la alimentación, en la nutrición, en el tema de defensas que le puede ofrecer al recién nacido a través de la lactancia materna. Por eso es que nuestra primera ama lo menciona, es amor convertido en alimento, y es que definitivamente tiene todo lo necesario para poderle dar esa equidad de poder ir desarrollándose el recién nacido en todos los aspectos. No necesita agua, no necesita otro tipo de suplementación, no necesita agregar comida, incluso hay que mencionarlo. Uno de los puntos más importantes que puede suceder en un recién nacido que está en una corta edad es que puede tener complicaciones gastrointestinales severas cuando se le da otro tipo de alimentación que no sea la alimentación que debe estar prescrita para su edad. Entonces, y esto exclusivamente en los primeros 6 meses de vida, es lactancia materna. ¿Por qué lo menciono? Hemos tenido casos en los cuales evidentemente llega el papá contento de que tiene a su bebé, un nuevo miembro que es su varoncito, que tiene familia, de alguna manera la alegría de ser papá, y de repente pues no vio a mal darle un poquito de un jugo de concha. Y nos ha pasado realmente. Y lo que tenemos luego son problemas severos gastrointestinales que ponen en riesgo la vida de los niños. Entonces, ¿por qué es tan importante este marco normativo? Porque en todo momento hay información para que este tipo de situaciones no sucedan, y sobre todo para que comprendamos desde el propio interés de la familia que debe de realizarse la lactancia materna, porque es la mejor opción que se puede dar a un recién nacido, y no porque se le diga desde acá, desde las autoridades, sino porque realmente así es en base a la evidencia. A ver, esto que estamos hablando me lleva un poco a darle también
el carácter beligerante que tiene precisamente la lactancia como tal, porque no es una celebración de nosotros, es una celebración internacional. Es una celebración internacional que parte de una semana global de la lactancia materna. O sea, estamos hablando de algo que no solo es, digamos, una política que nosotros la asumimos per se, sino que más bien es de la importancia que tiene en un marco también internacional. Es que aquí entra, digamos, un aspecto muy importante, Ernesto, y es lo que tú mencionabas con estos famosos productos sucedáneos de la leche. Nosotros hemos repetido en los diferentes espacios y lo continuaremos haciendo porque justamente se requiere una semana global para poder decirle al mundo, y luego la primera dama se toma un mes completo también para poderlo acompañar, recalcar, informar y educar, y es que la lactancia materna es un proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un proceso que no solo involucra a la nutrición, sino que también desarrollos neurológicos, conexiones sociales, emocionales que el bebé tiene en ese momento, y también es parte de su desarrollo y de su crecimiento. Otro aspecto que es sumamente importante y también lo hemos compartido es que el seno de la mamá tiene glándulas que identifican al momento de amamantar el bebé las necesidades nutricionales que tiene cada bebé. Entonces se va adaptando, va cambiando con respecto a las necesidades que tiene el recién nacido en ese momento, y no hay un producto que tenga esa capacidad de poder hacerlo. Entonces no podemos decir que hay sustitutos de la leche materna porque no hay un producto creado por el hombre que pueda abarcar todos esos aspectos, todo ese proceso que se genera, esas conexiones que se generan entre la mamá y el bebé. Y como decía también el ministro, como es un producto creado por el hombre, también genera ciertas alergias y afectaciones que después impactan en la vida del bebé, a diferencia de la leche materna, que la produce el cuerpo de la mamá específicamente para su bebé. Entonces, es por eso que nosotros, a través de esta campaña global que se hace una semana en los diferentes países del mundo, pero la primera dama dice, es necesario tomarnos un mes para poder recalcar, informar, apoyar a las familias en dejar a un lado estos mitos, pero también decirles que si es un proceso natural, el cuerpo de la mujer está preparado para poder alimentar de manera suficiente en términos de nutrientes, pero también en términos de alimentación a su bebé en el tiempo que lo necesita. A ver, haré una pregunta que la recojo un poco digamos, de mi experiencia como padre que he sido, pero he escuchado en algún momento también decir, si toda la mujer es competente de poderle dar, hay otros que dicen, no tengo mucha leche para darle. ¿Qué pasa en digamos, en situaciones como esas? Sí, yo creo que es uno de los mitos más grandes que pueden existir, en el cual, digamos, una madre pueda llegar a pensar que no pueda dar la lactancia materna. Y esto es bien importante porque, así como lo mencionaba Elisa, esto es un proceso que no solo sirve para una nutrición, que no solo sirve para dar esa alimentación tan vital, sino que también sirve en la formación de un vínculo, pero tiene retroalimentación hacia ambos lados. ¿Eso qué quiere decir? Tanto la madre como el bebé van generando ese vínculo que va generando que todo suceda. Ahora, ¿qué es lo importante? Pero hay mujeres que yo escucho, lo voy a decir así un poco muy práctico, ¿no? Dicen, bueno, yo no me sale mucha leche para darle. No es necesario una gran cantidad de leche. El estómago de un recién nacido es tan pequeño que con un par de gotas puede llenarse lo necesario. O se le corta inmediatamente en el periodo, no sé de cuánto tiempo. La mayoría de ocasiones suele suceder porque debe de haber un proceso de inicio de la lactancia materna, y ese proceso de inicio de la lactancia materna empieza con el apego y el contacto piel con piel que tiene la madre con el recién nacido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estaba el recién nacido en el momento del parto. Lo primero que sucedía es que retiraban al recién nacido, se lo ponían 5 segundos en el pecho y ya lo retiraban. De hecho, esa experiencia que me recuerda el caso de mis hijos. Correcto, en particular, ¿no? Ese es el caso ejemplar de lo que sucede en la mayoría de situaciones en el ámbito ¿Eso privado. ya se cambió? Y eso ya se cambió, y es una normativa de ley. ¿Qué es lo que sucede con eso? Hacemos creer que hay un falso apego piel con piel, porque son 5 segundos y ya se retira. Luego lo que sucede es que dicen, vamos a iniciar el proceso de lactancia materna, pero no es solo de írselo a poner y ya va a surgir todo el proceso. Entonces, realmente lo que pasaba es que inmediatamente después de eso, el ofrecimiento que surgía era, le voy a dar, aquí está un sucedáneo de la leche.
Y ahí venía ya el ofrecimiento del sucedáneo de la leche. Y al final la respuesta era, no, es que no se pudo, no tenía leche la mamá. O no se pudo dar el proceso de inicio. No le bajó la leche. O no le bajó la leche. Sí, o no le bajó la leche. Correcto. Perdón que son términos así, pero son bien prácticos que lo escucha uno, ¿no? Creo que hay que todavía entender un poco el concepto tan grande que se está aplicando desde la visión de la primera dama. Y como tú lo mencionabas, estamos en la semana mencionaba de la lactancia materna a nivel internacional, que para nuestra primera dama menciona, bueno, es que esto no es de una semana, esto tiene que ser todo un periodo en el cual todo el mes se han estado haciendo las estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la lactancia materna a nivel internacional, se habla mucho, sí, pero es congruente las acciones que están tomando los diferentes países con el hecho del beneficio que da la lactancia materna, porque déjame decirte, ¿cómo vamos a incentivar la lactancia materna si todas las mamás, en parte natural del desarrollo de una persona, tienen que ir a trabajar, o no? Todos trabajan. Hay una pregunta, entonces, por cierto, que nos hace alguien, mire, ministro, perdón, y Elisa, dice, buenos días, saludos al ministro, he podido ver que en esta gestión se ha dado mayor cumplimiento y promoción a la importancia de la lactancia materna. Ahora, ¿las empresas deben cumplir con tener un área propicia para las madres en lactancia? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, la ley lo contempla. Totalmente. Por eso es que todo este enfoque de política pública le anteceden 3 leyes, que son las que yo mencioné al principio, ¿no? Es correcto, pero creo que por este preciso comentario que nos hace el televidente, yo creo que hay que mencionar lo que decimos. Cuando ustedes tienen parte natural de un proceso, como necesitan zonas de esparcimiento, como se necesitan otras zonas de educación, como se necesitan partes o lugares donde realizar ciertas actividades normales, así al igual que las madres necesitan ese proceso de dar la lactancia materna naturalmente, necesitan los lugares donde se desempeñan. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando que son 6 meses exclusivas de lactancia materna, y la madre tiene que trabajar, ¿no? La mayoría de madres salvadoreñas trabaja, pero no es congruente que los países no tengan las diferentes zonas donde se pueda dar eso. ¿Qué es lo que sucedía? Hagamos memoria. Si una madre está trabajando, anteriormente lo que sucedía es que o iba al baño hasta sacarse la leche o se colocaba una especie de trapo, de toalla o de una manta para poder cubrir y para poder guardar su dignidad ante este proceso que, ojo, es algo sumamente natural. Ahora, es congruente y lo estamos viendo desde la expectativa o desde la perspectiva de las acciones que se están liderando en El Salvador a través de la primera dama y del despacho de la primera dama, porque somos un referente regional del nivel que debe de tener la lactancia. Es por eso que somos uno de los pocos países garantes y protectores de la lactancia materna a nivel mundial, porque toda la política y el marco normativo de salud está enfocada a que este proceso, como todos lo decimos que es natural, realmente sea natural. Nadie puede hablar que es un proceso natural, pero no hay en ningún lugar del desempeño del día a día de las madres salvadoreñas un sitio donde puedan extraerse la leche, reservar la leche con las cadenas de frío, tener las medidas de privacidad, que no son áreas lujosas, son áreas con lo necesario para poder guardar la privacidad y las medidas pertinentes para la conservación de la leche materna. Sí, definitivamente, como lo mencionaba el televidente o la televidente, es muy importante nosotros también el poder en nuestros lugares de trabajo, digamos, trabajar. Ahí se forman comités de lactancia que son los que realmente organizan al interior de las empresas estos espacios. En este mes de agosto inauguramos en simultáneo 23 salas de lactancia privadas de empresas de textiles, empresas de telecomunicaciones, hoteles. De hecho, es muy importante mencionar que aquí estaba viendo la tacita de Presidente Plaza, el Hotel Sheraton tiene también su sala de lactancia, y así, digamos, muchos espacios de empresa privada que, como decía el ministro, realmente no requieren una alta inversión, tampoco requieren una persona que esté 24/7 custodiando la sala, porque es una sala de uso individual, es decir, cuando la mujer lo requiere, va a este espacio, se extrae la leche, o si tiene la oportunidad que le lleven a su bebé durante la hora que se toma de descanso para poder hacerlo, ahí mismo también lo puede amamantar. Tiene que tener una refrigeradorcita pequeña que esté exclusivamente dedicada a resguardar esa leche, y a ella, antes de retirarse de sus labores, en una loncherita coloca la leche que se ha extraído durante el día y la lleva a su casa. Es muy importante mencionar que hemos formado diferentes asesores de lactancia que son profesionales de la salud, que están acreditados por el Consejo Superior de Salud Pública, y ellos de forma gratuita, a solicitud de cualquier institución o empresa, llegan y visitan y hacen, digamos, todo este proceso para montar su sala de lactancia.
Qué interesante. Voy a hacer una pausa comercial. Vamos a continuar conociendo parte del tema. También les invitamos a ustedes a que nos escriban. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto vamos a trasladarla para poder entender y comprender la importancia que tiene de el amamantar, de dar la lactancia, de mantener vigente la lactancia, sobre todo para un mejor desarrollo. Pero hay un elemento importante que yo creo que también usted le decía, no solo es la base para poder creer que ahí nos quedamos, hay que pensar en otros elementos que a futuro ponderan o podrían ponderar, mejor dicho, una nueva generación de población adolescente. Hablemos un poco también bajo esa mirada cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Ahí está. Ese es el número de WhatsApp para que usted nos escriba, 7681-3259. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Extra cámara hablábamos con el ministro sobre aspectos que tienen que ver de preparación y adaptación como modelos que ocupan otros países, tomando como punto de referencia el tratamiento en otras enfermedades que en igual forma podrían ser del tema muy principal que estamos hablando esta mañana. ¿Sí? Es correcto, es correcto. Yo lo mencionaba y es que... Y lo ponía como un ejemplo. Y lo ponía como ejemplo. Hay situaciones en las cuales pueden haber otras enfermedades, pacientes que tienen patologías complejas que necesitan utilizar una ostomía, una bolsa, donde se pueda realizar las necesidades pertinentes, y países han adaptado para esas condiciones especiales que pueden tener las poblaciones, lugares específicos dentro de todos los centros para dar esas atenciones. Pero esto yo le ponía como un pequeño ejemplo de otras áreas donde se puede necesitar. Hablando en particular de algo tan importante, que es la manera en la que todos los humanos llegamos a este planeta, que básicamente es el nacimiento, creo que hay que hacer un énfasis de cómo todos deberíamos dar por hecho que si vamos a algún lugar, algún centro de esparcimiento, si vamos a algún lugar, así como la necesidad de que hayan áreas vitales, debería haber un área de lactancia materna, porque es algo de un proceso natural, en lo que sabemos que va a generar mayor vinculación familiar, porque esto es un proceso de vinculación familiar, de amor fraternal, de todo un proceso en el cual va generando que nuestras familias sean más unidas, pero también que va dando la necesidad de la nutrición y de la vinculación. Fortalece la base nutricional en este caso, de la infancia hasta llegar a niveles donde ya se pueden medir resultados. Y la vinculación familiar, que eso es importante. El vínculo materno es muy importante. ¿Cuántas veces vemos países en los cuales este tipo de situaciones de lactancia materna no suceden? Y es congruente, ojo, es congruente con el desamor que puede existir entre las familias, entre las madres y los hijos, que en el tiempo va generando una separación en el núcleo familiar. Entonces creo que es muy importante, porque pocos países han logrado llevar a este nivel el tema de la lactancia materna. Y estos centros de recolección de leche humana, ¿sí es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se tienen en varios hospitales? ¿Las tienen la mayoría o cómo está? Sí, digamos, está en todas las instituciones públicas, como recordamos el año pasado, pues la primera dama hizo el lanzamiento de las primeras 100 salas de lactancia de forma simultánea a nivel nacional. Y luego, digamos, este año tenemos un poco más de 200 salas de lactancia, es decir, que hemos ido incrementando no solo las salas de lactancia de las instituciones públicas, de sus diferentes sucursales, porque es importante mencionar que no solo se puede encontrar en la capital, sino que en las diferentes partes del país, así como la incorporación de las diferentes empresas privadas, ONGs y organismos internacionales. Ok, ahí hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué aspectos puntuales la ley Amor Convertido en Alimentos supera la ley de lactancia materna del 2013? Bueno, es muy importante mencionar que la ley nuestra, digamos, se basa en las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hace a los diferentes países en términos no solo de garantizar los derechos vinculados a la lactancia materna, sino que también garantizar el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche, que es un código que se firma, digamos, diferentes países, no todos los que quisiéramos,
de regular la comercialización, la venta y, digamos, los aspectos mercadológicos de los productos sucedáneos de la leche. Para dar un ejemplo muy puntual de cómo la supera, bueno, en la evaluación que esta ley recibió por parte de la Organización Mundial de la Salud, la ley anterior, El Salvador recibió una calificación de 5.6 de 10. Con esta nueva ley, El Salvador tiene una calificación de 9.6, es decir, que estamos casi por cumplir en un 100%, digamos, todos los aspectos que vinculan y regulan los organismos internacionales. Otro aspecto que no tenía la ley y que no contemplaba la ley anterior es que la ley anterior estaba basada únicamente hacia las mujeres que retornaban a sus labores, digamos, al sector formal del trabajo. Esta ley lo que propicia, esta nueva ley, o lo que garantiza es que en todos los entornos en los que una mujer se desarrolla pueda encontrar mecanismos, estrategias y acciones por parte del Estado, y voy a decir una muy puntual. Por ejemplo, como estaba mencionando el ministro, todo lo que se tiene que realizar en el momento del nacimiento para que la lactancia materna sea exitosa, la ley anterior no lo contemplaba. ¿Cómo qué aspectos? Como por ejemplo de que cuando el bebé nace tiene que ser recibido por su mamá y colocarse en su pecho, al menos durante 1 hora, para que pueda iniciar su amamantamiento durante esta hora de oro que se le conoce, digamos, en la jerga de la lactancia materna, para garantizar que el bebé recibe el calostro, que es esta primera vacuna, digamos, esta primera vacuna natural. Otro aspecto que no contemplaba la ley anterior es el poder garantizar el alojamiento conjunto dentro de los hospitales, es decir, que los bebés no se los deben de llevar a estas nurserías, salvo que tengan alguna condición de salud que tenga que ser monitoreada, pero de lo contrario, el bebé tiene que estar con su mamá todo el tiempo. Yo recuerdo, sin pretender un poco allanar el camino de, digamos, la responsabilidad de los médicos, ese que yo recuerdo que siempre decían es que pasa a observación. Sí, y yo creo que hay que... Y entonces eso de observación se pierde esa identidad, como decía en algún momento. Ese es el claro ejemplo de lo que no se tenía que realizar. ¿Cuántas veces hemos, o en el histórico de nuestra memoria, tenemos esa imagen de una nursería y atrás del vidrio todos los bebés recién nacidos? Yo tengo fotos, lástima, los hubieras traído. Sí, y exactamente eso es lo que no debe de suceder, porque es un lugar, primero, que no está cumpliendo un tratamiento médico, porque no tiene ninguna afectación en la cual requiriera, y ahora incluso con una situación de salud debería estar con el alojamiento con la madre también al mismo tiempo. Entonces es algo bien importante el entender, porque esto lo dábamos como una parte natural que no debe de seguirse realizando. El bebé recién nacido debe estar en el pecho de la madre. A no ser que tenga algún problema. Y aún en ese caso, el paciente o el recién nacido se realiza la estabilización. Incluso estamos hablando de unidades de cuidados intensivos neonatales de puertas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo momento los padres pueden estar en ese momento también. A ver, había como una especie de denuncia ahí de la alcaldía, y digo, lo vamos a poner para poder corregir lo que tal vez se haga mal. No sé si la podemos colocar ahí en pantalla. Ahí está, dice, en la alcaldía de Soyapango quitaron la sala de lactancia, dice, para crear una oficina, y las madres buscan los baños para sacarse la leche materna de sus hijos. Yo creo que un aspecto muy importante para enlazar esta denuncia con la pregunta anterior es que otro de los aspectos que también cambia bajo esta nueva ley es que se fortalece el mecanismo de denuncia. Antes, en la ley anterior, el mecanismo de denuncia estaba basado en las áreas regionales del Ministerio de Salud. Sin embargo, ahora con esta nueva ley se crea la Oficina para la Lactancia dentro del Ministerio de Salud, que está, digamos, dentro de la estructura del MinSal en una posición digamos, más fortalecida para poder recibir todas estas denuncias y poder tener el personal adecuado, formado, capacitado y los mecanismos para poder dar seguimiento a estas denuncias. No solo hemos recibido esta denuncia como nos las hacen ahora para la alcaldía de Soyapango, que tomamos nota y estoy segura que, pues, que las chicas de la oficina nos están sintonizando y van a dar seguimiento, pero también, por ejemplo, nos decían de una empresa, que me voy a omitir el nombre, que había colocado la sala de lactancia cerca de un basurero. Entonces se desplaza el equipo de asesoras en compañía también de los equipos del Ministerio de Trabajo para ir a verificar si efectivamente la sala está colocada a la par de un basurero o no. Y ahí es donde, digamos, se trabaja de manera articulada, no solo en las instituciones del Estado, sino también
con las diferentes empresas e instituciones, porque creo que lo conversábamos en otra entrevista contigo, Ernesto, que lo que busca la ley y todos los mecanismos que se han creado es trabajarlo de forma en conjunta. Sí, hay mecanismos de denuncia, sí hay mecanismos, hasta hay establecidas sanciones, multas, etcétera, que se pueden generar hacia las instituciones o empresas que no lo cumplan, pero de nuestra parte como Estado hemos formado todo un mecanismo para poder acompañar, informar, educar y garantizar que de forma voluntaria se puedan crear estos espacios en las mejores condiciones. Y hay ya para cerrar, y hay una especie de asesoría, ¿no?, para las empresas para poder de alguna manera adaptar y llevar a cabo todo esto que a la larga pues obviamente se representa como parte de un cumplimiento de ley, pero también de sensibilidad humana que debe de existir, ¿no?, cualquiera. A ver, a manera de conclusión, pues se nos fue el tiempo ya, ministro, ¿qué nos deja la experiencia al abordaje y evaluativo de los temas que hemos hablado? Sí, definitivamente nos deja la impresión, y lo escuchamos de la voz de las madres, de los padres que están viviendo esta nueva experiencia a través de la aplicación del marco normativo, en la cual ellos expresan: nunca me imaginé que esto iba a ser de esta manera. Y ellos decían, en el sistema de salud ahora, a través de todo el marco normativo que ha impulsado la primera dama, estamos viendo esta realidad en la cual las familias salvadoreñas pueden tener una oportunidad de ver el nacimiento de una manera totalmente diferente, con amor, con cariño, y sobre todo en el cual se exploten los máximos beneficios para la población. Como empresa de comunicaciones, como grupo corporativo, hemos acompañado la promoción de este tema desde un principio, porque nos parece que es muy significativo desde el punto de vista del valor humano que debe de tener un enfoque de política como la que hemos hablado esta mañana. Gracias, Elisa, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias al ministro, y de verdad que estos espacios nos permiten llevarle a la población la información para poder garantizar este derecho a la lactancia y que todo bebé tenga su mejor comienzo de vida. Así es, vamos a seguir siempre detenidos en el abordaje de temas como el que este día pues hemos logrado tener con ustedes. Gracias, ministro, gracias, Elisa, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Arriba mi gente, ya viene. Quédense con nosotros y nuestra programación. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.